El nombre de la joven era María. El ángel entró donde estaba María y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal salud. El ángel le dijo: no temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo entonces al ángel: ¿y cómo será esto? Pues no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel también ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses, la que todos tenían por estéril, porque para Dios nada hay imposible. María dijo: aquí está la esclava del Señor, que me suceda como tú dices. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense. Entonces, hermanos, muchas veces habremos escuchado este texto: la anunciación o la encarnación del divino verbo, como enunciamos en el rosario. Pero igualmente, con cuánta devoción, con cuánta atención lo escuchamos ahorita mismo. Entonces tenemos aquí pues esa manifestación que Dios le hace a María Santísima por medio del ángel, de cuál es su voluntad. Sabemos perfectamente que la Santísima Virgen, como dice muy bien el Evangelio, estaba comprometida con San José. Pero sabemos por la tradición y por las Sagradas Escrituras que ella libremente y en común acuerdo con San José habían hecho un voto de castidad, de virginidad. Se iban a casar, sí, pero se iban a mantener castos, uno y otro. Ese era su plan. Eso era lo que la Santísima Virgen, le nacía ofrecerle a Dios. Ya lo tenía ella decidido, cuando había tantas otras mujeres de su época que anhelaban sobremanera ser la madre del Mesías. Fíjense qué manera o cómo son los caminos de Dios. Muchas, por supuesto, querían ser la elegida para ser la madre del Salvador. ¿Y qué hubiera dado cualquier otra mujer por esa bendición? ¿Qué le va a gritar precisamente una mujer cuando Jesús está predicando? Dichosa la mujer que te llevó en su seno, dichosos los pechos que te amamantaron. Entonces, esto que el ángel le anuncia a María era algo que muchísimas mujeres anhelaban. Y no solamente para darse el taco, como decimos, o tener el honor, no, porque realmente querían que ya llegara el Mesías, que ya se manifestara. Entonces, María Santísima, todo lo contrario, ella se iba a casar, pero no iba a tener hijos, iba a renunciar libremente a esa bendición que Dios le ha dado a la mujer, la maternidad. Y no porque no quisiera ser mamá, ¿verdad? Como hoy día muchas mujeres no quieren ser madres. No, ella
por consagrarle su vida toda, su integridad, toda su persona a Dios. Por eso renuncia libremente a ser madre. Pues resulta que todo ese plan que ella se había hecho, Dios le dice: ¿sabes qué, María? Quiero esto de ti, por medio del ángel. Por eso cuando podemos entender su sorpresa, su desconcierto, o sea, voy a tener un hijo, ¿y cómo? Ahí podemos ver que María Santísima, o sea, no era una muchacha ignorante, ¿verdad? Media tonta que no supiera cómo son las cosas, no. Ella lo sabía perfectamente. Sabía que hace falta la colaboración de un hombre para que haya un hijo. De otra manera nunca lo habrá. Entonces por eso, ante tal anuncio dice: pero ¿cómo voy a ser madre? Si yo permanezco virgen, si no he tenido relaciones con ningún hombre. Y viene ahí la explicación del ángel, ¿verdad? El Altísimo te cubrirá con su sombra, el poder del Espíritu Santo descenderá sobre ti y tú quedarás esperando un hijo. Por eso precisamente el hijo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios, etc. Cuando María Santísima recibe esa explicación, si se le puede llamar explicación a eso, ¿qué va a responder ella? ¿Cómo respondió? ¿Cómo se llama ella a sí misma? Esclava. ¿Y qué es un esclavo? Pues alguien que no tiene una voluntad propia, alguien que vive para hacer la voluntad del amo. Aquí también muchos teólogos a lo largo de la historia han discutido sobre este término, sobre esta palabra, que si será correcto, que si... O sea, lo que hemos de entender es eso, la obediencia plena, total de María Santísima al plan de Dios. María, la mujer obediente. Soy la esclava del Señor, o sea, yo no quiero, porque en ese caso, o sea, en ese mismo sentido, igualito podemos aplicárselo a Jesús. Yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, vine a obedecer. A fin de cuentas, los términos es lo de menos. La cosa es las acciones, la obediencia. ¿Por qué vino el pecado original? Por la desobediencia. ¿Por qué vino la salvación? Por la obediencia. Entonces, fijémonos muy bien, hermanos, a fin de cuentas, todo esto que les he dicho y todo lo que se va a escuchar, o sea, ¿a qué va? A que nosotros lo practiquemos. A que no nos quedemos, pues ya fui al retiro de la llama de amor una vez, etcétera, etcétera, qué bonito y demás. No, o sea, cuestionarnos, a ver, ¿a quién me toca a mí obedecer? O sea, ¿estoy siguiendo ese ejemplo de María Santísima? ¿Estoy siguiendo el ejemplo de nuestro Señor? ¿Estoy siguiendo el ejemplo de San José? En el Evangelio de San Mateo allí encontramos la incertidumbre que vivió San José y cómo él, intuyendo que era como un estorbo para lo que Dios tenía planeado con la Santísima Virgen, dice, pensaba dejarle en secreto, porque no la amara, no, la amaba como ningún hombre ha amado a una mujer. Pero por eso, sea su justicia, su ser de hombre, su manera menos mala, digamos, de salir de aquella situación, pues era abandonándola. Dice el Evangelio, no quería ponerle en evidencia. O sea, si él decía, María está esperando un hijo, pero no es mío, la exponía a la muerte. Y la exponía a la deshonra y a muchas otras cosas, incluso a la muerte. Pero no, o sea, por eso él dice, yo mejor me desaparezco y que Dios haga con María lo que quiera. Pero igualmente Dios, conociendo su angustia, manda a su ángel a decirle,
a ver, José, nada de que te vas. Tú tienes que estar aquí. ¿Por qué? Porque tú le pondrás a ese niño por nombre Jesús. Poner nombre en la Sagrada Escritura significa el gobierno, la autoridad. ¿Qué le está diciendo con ello Dios por medio del ángel a San José? Tú vas a ser su padre aquí en la tierra. Tú lo vas a formar, lo vas a educar, lo vas a mantener, lo vas a formar para que él sea ese hombre capaz de salvar a la humanidad. Fíjense la tarea que le está encomendando Dios a San José. ¿Y qué va a hacer él? Dice el Evangelio de San Mateo al principio que cuando José se despertó de aquel sueño, hizo todo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a María, su esposa, en su casa. Hizo todo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a María, su esposa, en su casa. Entonces, ahí tenemos pues, o sea, en primerísimo lugar a Cristo nuestro Salvador, en segundo lugar a María Santísima y en tercer lugar junto a ella a San José, el esposo fiel de María, el padre nutricio del Salvador. Más que padre adoptivo, esa palabrita a mí no me gusta, ¿verdad? Padre adoptivo de Jesús, pues a fin de cuentas un hijo adoptivo tiene los mismos derechos absolutamente que el hijo biológico. Entonces, ¿para qué añadirle? Pues simplemente el padre nutricio, el padre de Jesús, el padre que lo educó, que lo formó, que lo hizo ese hombre extraordinario. Entonces, ellos pues sin duda son el modelo. Así que a ellos hemos de contemplar y hemos pues de tratar de imitar. Y por último, esta lecturita del diario espiritual que ustedes ya deben conocer. Solamente un pequeño párrafo. Después de esto, me quedé muy pensativa sobre las palabras del Señor Jesús. Qué santa y qué grande es la virtud de la obediencia. Eso grábense. Les digo, eso es la esencia de aquí. Entre mucha paja, ¿verdad? Entre muchas palabras. Qué grande y qué santa es la virtud de la obediencia. Precisamente por la obediencia se realizó nuestra salvación. Por la desobediencia vino el pecado. Por la obediencia